En una noche marcada por el miedo y el polvo del camino, una madre llegó a un rancho con el vestido de boda roto, cargando a su hijo en brazos y dejando atrás un matrimonio que era prisión. Solo pudo decir una frase, una súplica que cambiaría destinos: no me dejes volver. Hola, te damos la bienvenida a Ecos del Corazón, el espacio donde cada historia respira, duele y sana. Antes de sumergirte en este relato, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde qué lugar nos acompañas hoy. Nos hará muy felices leerte y compartir este momento contigo. San Miguel del Camino, en 1891, era un pueblo pequeño donde el polvo se pegaba a los tobillos y los secretos a la piel. Las casas de adobe se alineaban como si se protegieran unas a otras del viento, y el camino principal, ese que daba nombre al lugar, era una cinta de tierra por donde pasaban carretas, caballos y rumores. Al atardecer, la luz se volvía dorada y engañosa, parecía suave, aunque la vida allí supiera ser dura. El rancho más cercano al pueblo quedaba a un costado de ese camino, con un cercado de madera que crujía con el viento y un corral que olía a tierra húmeda y a animales. Desde la casa se podía ver la colina, la capilla y el horizonte abierto, como si el mundo fuera grande, pero para algunas personas, el mundo se reducía a una sola palabra: miedo. Aquella noche, el cielo estaba pesado, sin estrellas, y el aire traía un silencio raro, como si el pueblo entero estuviera aguantando la respiración. En el rancho, la lámpara de aceite seguía encendida. Adentro, una mujer mayor apagaba el fuego de la cocina, y el dueño del lugar, un hombre que había aprendido a vivir con pocas palabras, revisaba las cerraduras antes de dormir. Afuera, los perros alzaron las orejas. Primero fue un gruñido bajo. Luego, un ladrido corto. Después, un silencio repentino, de esos que asustan más que el ruido. Y entonces se oyó un golpe en la puerta. No fue un golpe fuerte. Fue uno desesperado. 3 toques rápidos, torpes, como si la mano que golpeaba se estuviera acabando. El dueño del rancho se quedó quieto un segundo. Tomó el farol, se acercó con cautela, y abrió apenas. El viento se metió como una cuchillada. En el umbral estaba ella. Una mujer joven, pálida, empapada de frío y polvo, con el cabello suelto en mechones pegados a la frente. Traía un niño en brazos, envuelto en un pedazo de manta, y lo sostenía con la fuerza de una madre que ha decidido no soltar. Pero lo que más golpeaba a la vista era el vestido, blanco, desgarrado, manchado de barro y de algo oscuro que podía ser sangre. Un vestido de boda, roto. El hombre levantó el farol, confundido, y la luz temblorosa reveló el temblor de ella. No era solo frío. Era terror. Sus labios intentaron formar palabras. No pudo. El aire le faltaba. Sus rodillas flaquearon. Alcanzó a decir el hombre, abriendo más. ¿Qué? Ella se apoyó en el marco de la puerta como si el mundo entero pesara sobre su espalda. Los ojos le brillaban con lágrimas contenidas, pero no había tiempo para llorar. Solo para sobrevivir. Entonces, como si esa frase fuera lo único que la mantenía de pie, la mujer logró decir su nombre, entrecortado. María. María Dolores. ¿Ríos? El hombre la observó, y aunque no sabía quién era, entendió algo sencillo: una mujer llega así solo cuando no le queda nada. María apretó al niño contra su pecho. El pequeño no lloraba. Estaba demasiado quieto, como si también tuviera miedo. La mujer mayor apareció detrás del hombre con una manta en las manos, alarmada al ver la escena. «Virgen Santa», susurró. «¿Qué le pasó?». María intentó contestar, pero la voz se le quebró. Miró hacia el camino, como esperando ver aparecer a alguien entre la oscuridad. Ese gesto lo dijo todo: la estaban buscando, o la seguirían buscando. El hombre dio un paso hacia afuera y miró alrededor con el farol. El camino estaba vacío, por ahora. Pero el viento traía ese presentimiento de que lo vacío no dura. «Pase», dijo él al fin, con voz baja. «Rápido». María dio un paso y casi se derrumbó. La mujer mayor corrió a sostenerla por el otro lado. Entre los dos la metieron a la casa. Adentro, el calor del fuego era poco, pero suficiente para que María soltara un suspiro largo, como si por fin pudiera respirar. Aún así, no se sentó. No se quitó el vestido. No dejó al niño. Se quedó de pie, temblando, como si el descanso fuera peligroso. El hombre cerró la puerta con pestillo. Puso una tranca. Luego se giró hacia ella. «¿Quién la persigue?», preguntó, directo. María tragó saliva. Miró al niño. Miró a la manta. Miró la lámpara. Parecía buscar una razón para confiar.
Y cuando levantó la vista, sus ojos ya no eran solo miedo. Eran decisión. Se acercó un paso, como si el cuerpo le pidiera caer pero el alma le prohibiera rendirse. Y ahí, con la voz rota, con el vestido hecho jirones y la dignidad aferrada a lo único que le quedaba, María Dolores Ríos dijo la frase que congeló el aire de la casa. No, no me dejes volver. El hombre se quedó inmóvil. La mujer mayor llevó una mano a la boca. ¿Volver a dónde?, preguntó él, y su voz salió más suave sin querer. María cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había un brillo de pánico puro. A esa casa, susurró. A ese hombre. La palabra hombre no sonó como esposo. Sonó como verdugo. El silencio se volvió pesado. Afuera, el viento golpeó la ventana. El hombre miró el vestido de novia, el barro, el rasguño en el brazo de María, la marca roja en su cuello como si alguien la hubiera agarrado con fuerza. Miró al niño, con los ojos abiertos, demasiado serios para su edad. ¿Te casaste hoy?, preguntó despacio. María asintió, con una lágrima resbalándole sin permiso. Me obligaron, logró decir. Me dijeron que era lo correcto. La mujer mayor apretó la manta con rabia contenida. ¿Y el niño?, preguntó, casi sin voz. María bajó la mirada, abrazándolo más fuerte. Es mío, dijo. Y si me hacen volver, la frase se le rompió, si me hacen volver, me lo van a quitar. Esa verdad cayó como un golpe. El hombre respiró hondo. Caminó hasta la mesa, se sirvió un vaso de agua y se lo acercó a María con firmeza, como si darle agua fuera también darle un pacto. Aquí no vas a caer, dijo. María lo miró, incrédula. Usted no sabe lo que está haciendo, susurró. Si me ayuda, se mete en problemas. El hombre sostuvo la mirada. No se veía heroico. Se veía cansado. Pero había algo en su postura, una ética simple, de las que no se discuten. Ya estoy metido, respondió. Desde que abrí esta puerta. María tembló, y por primera vez en toda la noche su cuerpo cedió un poco. La mujer mayor la guió hacia una silla. María se sentó, sin soltar al niño, y el vestido blanco se arrugó como un símbolo triste de una promesa rota. En ese instante, el tema central se asomó sin decir su nombre. Hay gente que nace para obedecer el miedo, y hay gente que, aún temblando, decide enfrentarlo. Afuera, en el camino, un caballo relinchó a lo lejos. Luego otro. Como si la noche empezara a llenarse de pasos. El hombre del rancho miró hacia la ventana. Sus ojos se endurecieron. María también miró hacia la puerta, apretando al niño como si pudiera esconderlo dentro de su pecho. Y en San Miguel del Camino, en 1891, quedó claro que esa historia no empezaba con una boda. Empezaba con una huida. Y con una súplica que podía cambiarlo todo: no me dejes volver. El rancho se llamaba Los Encinos porque, antes de que el polvo y el tiempo lo endurecieran todo, había tenido árboles grandes que daban sombra y dignidad al patio. Todavía quedaban algunos, torcidos por el viento, pero firmes, como si se negaran a caer. Tomás Beltrán decía poco, pero cuidaba ese lugar como se cuida una herida cerrada, sin tocarla demasiado, sin permitir que se infecte. Aquella noche, después de la súplica de María Dolores Ríos, la casa quedó suspendida en una calma falsa. La mujer mayor, doña Brígida, la que ayudaba en la cocina desde hacía años, calentó agua y le acercó un tazón a María. Ella bebió con manos temblorosas, sin quitar los ojos de la puerta. El niño seguía pegado a su pecho, demasiado despierto, demasiado serio. No lloraba. Eso asustaba más. Tomás cerró la tranca una vez más, revisó la ventana, apagó una lámpara para que la casa no llamara la atención desde el camino. Hacía todo sin hablar, como si el silencio fuera una herramienta más. Sus movimientos eran los de alguien que había aprendido, a golpes, que el peligro llega cuando uno se confía. María lo observaba. A esa altura, no sabía si estaba a salvo o si solo había cambiado de jaula. Tomás se acercó a la mesa y puso un plato con pan y un poco de caldo. «Come», dijo, sin suavidad, pero sin crueldad. María negó apenas. Tenía la garganta cerrada. «No puedo», susurró. «No ahora». Tomás no insistió. Solo se sentó frente a ella, dejando una distancia medida. La miró como quien intenta entender un mapa con pedazos faltantes. «¿Quién te hizo eso?», preguntó. María apretó al niño. «No quiero problemas», dijo, casi sin voz. «Solo, tiempo. Silencio. Por favor». Tomás frunció el ceño,
como si esa petición le doliera más de lo que debía. El silencio no siempre salva, respondió. A veces mata despacio. María levantó la mirada. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y miedo. Yo no pido que me salves, dijo. Solo que no me entregues. La frase le salió como un reto. No por valentía, sino por desesperación. Tomás sostuvo su mirada. Había algo en él que no era simple amabilidad. Era una dureza antigua, de la que nace cuando uno ha enterrado cosas sin justicia. Doña Brígida se acercó y tocó el brazo de María con cuidado. Hija, al menos déjame revisarte esas heridas, dijo. María dudó. Luego asintió apenas. Se dejó apartar el cabello. La mujer mayor vio un moretón oscuro cerca del cuello y apretó los labios con rabia. Esto no fue una caída, murmuró. Tomás lo vio también. Y ese detalle cambió su cara. ¿Te golpeó tu marido?, preguntó Tomás, seco. María se tensó al oír la palabra marido. Su cuerpo reaccionó como si le hubieran acercado fuego. No lo llames así, susurró. No lo es, no de verdad. Tomás se reclinó en la silla, y por primera vez se notó el peso de su pasado. Como si esa historia le recordara otra. ¿Quién es?, insistió. María tragó saliva. Miró hacia la ventana. Afuera, el viento movía las ramas. En su mente, cada sombra podía ser un caballo, cada crujido podía ser un paso. Se llama Anselmo Ledesma, dijo al fin. El nombre cayó como piedra. Tomás no parpadeó, pero su mano se cerró lentamente sobre la mesa. Ledesma, repitió, más para sí que para ella. María lo notó. ¿Lo conoces?, preguntó, alarmada. Tomás tardó un segundo, como si decidiera qué parte de sí mismo mostrar. Sé quién es, dijo. Y sé lo que hace. María sintió que el pecho se le apretaba. Entonces entiendes por qué no puedo volver. Tomás asintió, pero su mirada no era de comprensión blanda. Era de cálculo. De hombre que mide consecuencias. Si Ledesma te busca, va a venir hasta aquí, advirtió. Yo no quiero arrastrarte, respondió María, y la voz le tembló. Solo, déjame descansar esta noche. Mañana me iré. Tomás la miró como si ese mañana fuera una mentira que ella se decía para no quebrarse. No vas a ir a ningún lado así, dijo. María apretó los labios. El orgullo le subió como fiebre. No necesito que me ordenes. Tomás no se ofendió. No era un hombre de orgullos pequeños. Solo señaló al niño. Él sí necesita que pienses, dijo. Y ese niño, bajó la voz, ese niño no nació hoy. Así que dime la verdad, María Dolores. María sintió que el suelo se abría. No quería hablar. Hablar era revivir. Era darle forma al horror. Pero los ojos de Tomás no eran como los del pueblo. No tenían morbo. Tenían una especie de sombra conocida, como si él también hubiera sido víctima de una historia escrita por otros. María respiró hondo. La palabra boda le raspó por dentro. Me hicieron casarme, confesó. Dijeron que era para arreglar mi vida, para callar un rumor. Su voz se quebró. El niño, es mío. Y a Ledesma le estorbaba. Por eso aceptó, por eso me quiso. Porque con ese papel, podía quedarse con él. Tomás frunció el ceño. ¿Quedarse con tu hijo? María asintió, y una lágrima se le soltó sin permiso. Dijo que una madre sola no merece criar. Que él podía darle apellido, y luego quitarme lo demás. Doña Brígida soltó un suspiro ahogado. Tomás se quedó quieto, pero algo en sus ojos se endureció como piedra caliente. ¿Quién te obligó?, preguntó. María dudó, tragándose el nombre, pero lo dijo igual. El padre de la iglesia, y mi tío. Apretó al niño. Dijeron que era por mi bien. Que Ledesma me estaba haciendo un favor. Tomás se levantó lentamente. Caminó hacia la ventana y miró el camino oscuro. Su espalda parecía cargar años que no se decían. Los favores de un hombre así siempre cobran sangre, murmuró. María tembló. ¿Ves?, susurró. Por eso te digo que no me dejes volver. Tomás se giró y la miró como si tomara una decisión interna. Pero no lo dijo en voz alta. En lugar de eso, se inclinó hacia el niño y observó sus manos pequeñas, su respiración contenida, esos ojos que miraban demasiado para su edad. ¿Cómo se llama?, preguntó. María tragó saliva. Gabriel. Tomás asintió. Luego miró el vestido roto. Ese vestido, dijo, y su voz bajó. ¿Fue él quien lo rompió? María cerró los ojos. No, susurró.
Lo rompí yo, para poder correr. El silencio se llenó con esa imagen, una novia rompiéndose a sí misma para escaparse. Y entonces llegó el giro inesperado. Desde afuera, se escuchó el galope de un caballo. Cerca. Demasiado cerca. Un relincho corto. Luego una voz masculina, lejana, llamando por alguien. Doña Brígida se puso pálida. Tomás apagó la lámpara con un gesto rápido. Al suelo, ordenó en voz baja. María se quedó helada. Tomás se acercó y le puso una mano firme en el hombro, guiándola sin brusquedad hacia el rincón más oscuro. Los golpes en la puerta no tardaron. 3 golpes fuertes. Autoritarios. No eran de alguien perdido. Eran de alguien que manda. Una voz sonó clara desde afuera. Tomás Beltrán. Abre. Venimos por una mujer, con un vestido de boda. María apretó a Gabriel, sintiendo que el corazón se le salía. Tomás se quedó inmóvil un segundo, y en su rostro pasó algo que María no entendió del todo, culpa o destino. Luego Tomás respiró hondo y respondió, con voz firme y fría. Aquí no hay nadie. La voz de afuera soltó una risa seca. No me hagas perder el tiempo, Beltrán. Sabemos que la viste pasar. Tomás acercó la boca a la oreja de María y susurró lo único que ella necesitaba oír en ese instante. Si te entrego, te mueres. Así que ahora, confía. María no quería confiar. Pero la noche ya no le daba opciones. Y en el rancho Los Encinos, el punto crucial estaba claro. El pasado había alcanzado la puerta, y Tomás Beltrán iba a tener que escoger si su silencio lo protegía, o si, por fin, lo iba a romper para salvar a alguien más. El camino real era más que una ruta de tierra, era una arteria por donde viajaban las mercancías, y también los chismes. Lo que ocurría en San Miguel del Camino tardaba poco en volverse verdad en los pueblos vecinos, porque la gente no necesitaba pruebas, solo historias que les dieran algo que comentar alrededor del fuego. En Los Encinos, el amanecer llegó después de una noche tensa, con la misma nieve vieja en el aire, no nieve de invierno, sino esa sensación de frío que dejan el miedo y la vigilancia. Tomás Beltrán no durmió. Se quedó sentado junto a la ventana, con el rifle cerca, escuchando el mundo como escucha quien ya ha sido perseguido alguna vez. María tampoco durmió. Gabriel se quedó pegado a su pecho, y ella lo mecía en silencio, como si el movimiento pudiera mantener lejos a los hombres que la buscaban. Los golpes de la noche anterior se fueron, pero dejaron una certeza, ya sabían dónde rondar. A la mañana siguiente, doña Brígida preparó un poco de avena. María comió apenas 2 cucharadas. El cuerpo le pedía fuerza, pero el corazón le pedía huir. Tomás la miró desde la mesa, sin suavidad innecesaria. «¿No vas a salir al patio hoy?», dijo. María levantó la mirada, ofendida. «¿También vas a encerrarme?». Tomás sostuvo sus ojos con calma. «Yo no encierro», respondió. «Yo protejo. Y allá afuera están preguntando por ti». Como si la frase invocara la realidad, se escuchó el galope de un caballo acercándose. Un jinete se detuvo frente a la entrada del rancho, don Julián, el proveedor que a veces traía harina y noticias. Tomás salió a recibirlo. María, desde la rendija de la ventana, vio cómo el hombre gesticulaba, nervioso. No oyó las palabras, pero leyó en los movimientos y en la cara, problema, peligro, se supo. Tomás regresó con el rostro duro. «Ya se regó», dijo, mirando a María. «Dicen que una mujer se robó a un niño y huyó en plena boda». María sintió que el estómago se le retorcía. «¡Qué mentira!», susurró. Tomás golpeó la mesa con la palma, no por rabia contra ella, sino contra el mundo. «Es la mentira que conviene», dijo. «La que hace que cualquiera se sienta con derecho a entregarte». María apretó a Gabriel. Miró a su hijo y sintió una punzada de culpa, como si su sola existencia lo estuviera condenando a esa persecución. Ese mismo día, Tomás tuvo que ir al camino real. No podía evitarlo, necesitaba medicinas y alimento, y además, necesitaba medir el peligro con sus propios ojos. Doña Brígida le insistió que fuera solo, pero Tomás negó. «Si dejo esto sin ver, nos cae encima sin aviso», dijo. María se quedó en la casa, inquieta, caminando con pasos cortos. No se sentía segura bajo un techo ajeno, aunque Tomás no fuera cruel. El pasado la perseguía incluso en silencio. Cada crujido de madera la sobresaltaba. Cada sombra en la ventana le parecía un sombrero de Ledesma. Cuando Tomás volvió, traía un paquete de medicinas y una tensión nueva en la mirada. «¿Qué pasó?», preguntó María antes de que él hablara. Tomás dejó el paquete en la mesa y respiró hondo.
Que Ledesma no está solo, dijo. Tiene hombres. Y tiene dinero. Y ya ofreció recompensa. María sintió que la sangre se le iba de la cara. ¿Recompensa por mí? Tomás asintió. ¿Y por el niño? María apretó a Gabriel, como si el mundo intentara arrancárselo ahí mismo. No, susurró. No puede. Tomás la miró fijo. Por eso necesito la verdad completa, dijo. Sin adornos. Sin vergüenza. ¿Qué hiciste esa noche? María se quedó quieta. El recuerdo le quemó la garganta, la música, las velas, la capilla, la mano fuerte en su espalda empujándola hacia el altar. Las sonrisas falsas. El sí que no fue sí. Se sentó despacio, como si las piernas no la sostuvieran. Me vestían como si fuera una muñeca, empezó, y su voz salió más clara al fin. Matilde, mi prima, me apretó el corsé hasta dejarme sin aire. El padre me dijo que era voluntad de Dios. Y mi tío, tragó saliva, mi tío me susurró que si me negaba, Gabriel crecería sin nombre y yo sin techo. Tomás no la interrumpió. María se abrazó los brazos. Ledesma me miraba como se mira un terreno, continuó. No como mujer, como propiedad. Cuando me tomó del brazo para entrar a la capilla, se le quebró la voz, me apretó fuerte. Me dijo al oído que desde esa noche yo iba a aprender a obedecer. Tomás cerró los ojos un segundo. ¿Y el vestido roto? María tragó saliva, y el orgullo le tembló en el pecho. Lo rompí yo, repitió. En el patio de atrás, cuando todos estaban celebrando. Había música, mucha gente, nadie miraba a la novia. Solo al hombre. Una lágrima se le fue. Encontré a Gabriel donde lo habían dejado con una nodriza. Lo cargué y corrí. Corrí sin saber a dónde. Me enredé con las ramas, me caí, el vestido se abrió. Me raspé, me manché, levantó la mirada, pero no me detuve. Tomás la miró con una mezcla de respeto y dolor. ¿Y aún así te alcanzaron?, dijo, más para sí. María apretó los labios. No me alcanzaron porque el rancho estaba cerca, susurró. Me alcanzaron porque alguien los guió. Tomás frunció el ceño. ¿Quién? María dudó. Luego soltó una frase que cayó como un cuchillo. El padre de la iglesia. Lo vi hablar con un hombre de Ledesma antes de que yo escapara. Y cuando corrí, juraría que escuché un disparo al aire, para dar aviso. Tomás se levantó de golpe. El pasado, de pronto, adquiría forma peligrosa. Si la iglesia está metida, esto es más grande, dijo. María lo miró, temblando. Tomás, no quiero que te maten por mí. Tomás sostuvo su mirada. Tarde, respondió. Ya me metiste en esto desde que tocaste mi puerta. María sintió un nudo en el pecho. Quiso pedir perdón. Pero Tomás alzó una mano, cortando cualquier disculpa. Ahora dime algo más, exigió. ¿Qué quiere Ledesma exactamente? Porque esto no es solo recuperar a la esposa. María se quedó callada un segundo. Luego dijo algo que cambió el aire de la casa. Quiere a Gabriel, porque Gabriel no es solo un niño. Respiró hondo. Gabriel es heredero de una deuda. Tomás la miró, tenso. ¿Deuda de quién? María tragó saliva. De mi padre, confesó. Mi padre murió debiéndole a Ledesma. Y mi tío firmó papeles para salvar lo poco que quedaba. Papeles que me comprometían a mí. Tomás apretó la mandíbula. O sea que tu boda fue un pago. María asintió, con vergüenza. Yo era el precio, susurró. Y Gabriel es la garantía. El silencio se volvió un pozo. Y entonces llegó el giro inesperado. Un golpe en la ventana. No un golpe de viento. Un golpe seco, intencional. Tomás se giró de inmediato. Tomó el rifle. En el alféizar, clavado en la madera, había un cuchillo. Y en la hoja, enrollado, un papel manchado. Tomás lo arrancó y lo abrió. María vio su rostro cambiar, endurecerse. ¿Qué dice?, preguntó, con la voz temblorosa. Tomás leyó en voz baja, pero cada palabra cayó como sentencia. Devuélvela, o arde tu rancho. María sintió que el mundo se le iba. Tomás apretó el papel hasta arrugarlo y miró hacia el camino, como si ya pudiera ver las sombras acercándose. Ahora ya no es rumor, dijo, firme. Ahora es amenaza. Y el punto crucial se plantó frente a ellos, o se quedaban esperando el fuego, o se movían antes de que la noche trajera a Ledesma a cobrar su pago. Valle Sereno aparecía en el mapa como un punto pequeño, casi sin importancia. Pero cuando María Dolores Ríos lo vio por primera vez,
después de días de caminos secundarios, de noches sin fuego y de silencios tensos, le pareció un milagro discreto, un valle recogido entre colinas, con árboles bajos, un arroyo que cantaba suave y casas separadas unas de otras, como si el lugar respetara el espacio de la gente. Tomás Beltrán eligió llegar allí porque Valle Sereno no era un cruce de paso. No era un sitio donde el rumor se alimentara fácil. Era un pueblo que vivía más hacia adentro que hacia afuera, y por eso, quizás, todavía le quedaba algo de decencia. Llegaron al amanecer. El cielo estaba claro y frío, pero sin esa amenaza constante que traía San Miguel del Camino. Gabriel dormía en brazos de María, con la cabecita apoyada en su pecho. María había perdido el brillo del vestido de novia, pero había ganado otra cosa, una firmeza nueva en la mirada. Tomás no habló mucho durante el camino. Iba atento, mirando huellas en la tierra, escuchando lo que no se decía. Habían dejado los encinos atrás con el sabor amargo de una amenaza real: arde tu rancho. Tomás había entendido lo que María ya sabía: hay hombres que no aceptan un no como respuesta, y menos cuando creen que poseen un apellido, un cuerpo o un niño. En Valle Sereno, Tomás tocó la puerta de una casa sencilla al borde del arroyo. Abrió una mujer de cabello canoso y ojos despiertos, que lo miró como se mira a alguien que llega con problemas. Tomás Beltrán, dijo, sorprendida. ¿Qué haces aquí? Tomás bajó la voz. Necesito un favor, doña Inés. Uno de los que no se cuentan en la plaza. Doña Inés miró a María. Vio el niño. Vio las marcas en el cuello, el cansancio en las manos, y esa dignidad sostenida con puro orgullo. Sin preguntar demasiado, abrió la puerta. Pásenle. Dentro, el olor a té caliente le pegó a María como un abrazo. Doña Inés le cedió una habitación pequeña, limpia, con una cama de madera y una manta gruesa. María dejó a Gabriel sobre el colchón y por primera vez en mucho tiempo lo vio dormir sin tensión en el cuerpo. Fue un alivio, y también un golpe. Porque cuando el peligro afloja, el dolor sale. María se sentó al borde de la cama y se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaron en silencio. No era un llanto ruidoso. Era un llanto de los que se guardan demasiado tiempo. Tomás se quedó en la puerta, sin entrar del todo. No invadió. No la tocó. Solo esperó, como quien entiende que hay heridas que no se arreglan con palabras. Cuando María por fin respiró, levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, pero más claros. No sé quién soy sin miedo, confesó, apenas. Tomás la miró con algo que parecía respeto. Esa eres, dijo. Una mujer que sigue de pie aunque la empujen. Los días en Valle Sereno comenzaron con una rutina tímida. Doña Inés ayudaba con comida, con agua, con silencio. María empezó a lavar ropa sin temblar, a caminar hasta el arroyo con Gabriel en brazos sin mirar atrás cada segundo. Le cantaba bajito, aunque la voz se le quebrara. Lo hacía porque el canto era suyo, no de Ledesma, no del cura, no de ningún hombre. Y con el tiempo, María empezó a reconstruirse en cosas pequeñas, peinarse con calma, remendar una camisa, sentarse al sol sin sentir culpa. La libertad, para ella, no era una idea grande. Era una taza caliente sin prisa. Tomás, mientras tanto, se mantenía cerca, pero aprendía otra forma de estar. En los encinos, su protección había sido tranca y rifle. En Valle Sereno, su protección tuvo que volverse más humana, escuchar, preguntar, no mandar. Una tarde, María lo vio arreglando una cerca en el patio. Se acercó despacio. No tienes por qué quedarte, dijo. Ya me salvaste una vez. Puedes irte. Tomás siguió trabajando, sin mirar de inmediato. No me gusta dejar cosas a medias, respondió. María apretó los labios. No soy una cosa. Tomás se detuvo. La miró. Y por primera vez, el silencio entre ellos se volvió verdad. Tienes razón, dijo, serio. Y por eso, no voy a decidir por ti. María sintió que esa frase era otra forma de rescate. No era promesa de amor. Era respeto. Y a veces el respeto cura más que cualquier juramento. Pero el pasado no se quedaba quieto. El giro llegó una noche, cuando doña Inés entró con el rostro pálido y una carta en la mano. Esto llegó hoy, dijo. No tiene sello. Lo dejaron debajo de la puerta. Tomás tomó el papel y lo leyó. Su expresión se endureció. María sintió el estómago caer. ¿Qué es?, preguntó, temblando. Tomás tardó un segundo en responder. Luego le mostró la carta. Era la letra de Ledesma. Reconocible. Segura. Como un látigo. Sé dónde estás.
El niño es mío por ley. Vuelves por tu voluntad, o vuelves por la fuerza. Esta vez no habrá rancho que te esconda. María sintió que el aire desaparecía. Se llevó una mano a la boca, conteniendo el pánico. Gabriel se removió en la cama, como si sintiera la vibración del miedo. Tomás apretó la carta hasta arrugarla. Luego miró a María, firme. Escucha, dijo. Valle Sereno no es fortaleza. Si él manda hombres, llegan. María temblaba, pero sus ojos ya no eran los de la mujer que cayó a una puerta con el vestido roto. Ahora tenían algo distinto, rabia limpia. No voy a volver, dijo, y la voz le salió más fuerte de lo que esperaba. Tomás asintió. Entonces no solo vamos a escondernos, respondió. Vamos a decir la verdad. María lo miró, asustada. ¿A quién? Nadie se enfrenta a un hombre así. Tomás respiró hondo, como si por fin se decidiera a nombrar su propio pasado. A la persona que todavía puede ponerle freno, el juez de Valle Sereno. La miró fijo. Pero para eso, tú tienes que hablar. Tú tienes que contar todo, con tu nombre y con tu cara. María sintió que el miedo le apretaba la garganta. Hablar significaba exponerse. Significaba que la llamaran loca, mentirosa, indecente. Significaba revivir la boda, la violencia, el chantaje. Pero cuando miró a Gabriel dormido, entendió que el silencio no los iba a salvar. Solo iba a alargar el daño. María se puso de pie. Caminó hacia la ventana y miró el valle oscuro, quieto. Luego volvió la mirada a Tomás. No quiero que me protejas como si fuera tuya, dijo. No quiero cambiar una jaula por otra. Tomás sostuvo sus ojos con una firmeza tranquila. No te quiero mía, respondió. Te quiero viva. Y libre. María tragó saliva. Ese libre le tembló por dentro como una campana. Entonces mañana voy a hablar, dijo. Tomás asintió. Y esa noche, sin besos, sin promesas fáciles, sin finales perfectos, quedaron juntos en el punto crucial, el instante en que una mujer deja de huir y empieza a elegir. Valle Sereno no les regalaba un cierre. Les ofrecía un comienzo real. Porque el pasado aún respiraba cerca, sí. Pero frente a la verdad, empezaba a perder poder. Y María Dolores Ríos, con el vestido de boda ya convertido en trapo, estaba lista para escribir otra vida, una que nadie le impusiera.